¿Alguna vez te detuviste a pensar que, durante muchos años, todo el conocimiento del mundo cabía en un estante? No en una pantalla, no en un clic, sino en páginas gruesas, pesadas, con olor a papel viejo, a polvo y a tiempo. Había casas donde ocupaba el lugar más importante de la sala, otras donde descansaba en el cuarto de los hijos, como un tesoro silencioso, y también había hogares donde casi no se tocaba, pero solo su presencia ya decía algo. La enciclopedia impresa no era solo un conjunto de libros, era una promesa, promesa de futuro, promesa de estudio, promesa de que ahí dentro estaban las respuestas a preguntas que todavía no habían sido hechas, y tal vez por eso, incluso hoy, en un mundo donde todo parece inmediato, hablar de una enciclopedia todavía despierta algo profundo en quienes crecieron con ella. Antes de seguir, déjame hacerte una invitación rápida. Si te gustan este tipo de historias, que rescatan recuerdos, valores y objetos que marcaron generaciones, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con alguien especial y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque este canal está hecho de historias, pero también está hecho de personas. Ahora sí, volvamos en el tiempo. Mucho antes de Internet, mucho antes de que las computadoras entraran en los hogares, existía un respeto casi sagrado por el conocimiento escrito. Y la enciclopedia nació justamente de ese deseo humano: reunir todo lo que se sabía, organizar el mundo en palabras y conservar el saber para quienes vendrían después. Las primeras ideas de enciclopedia surgieron siglos atrás, cuando los estudiosos se dieron cuenta de que el conocimiento estaba demasiado disperso, escondido en manuscritos, bibliotecas inaccesibles y textos difíciles de encontrar. Había que organizar, había que preservar, había que enseñar. Pero fue en el siglo XX cuando la enciclopedia impresa entró de lleno en la vida de las familias comunes. Dejó de ser un privilegio de académicos y pasó a formar parte del día a día. Quienes vivieron esa época lo recuerdan bien. Llegaba en tomos, pesada, imponente. Cada letra del abecedario ocupando su lugar, como diciendo: el mundo puede ser caótico, pero aquí dentro, todo tiene orden. ¿Recuerdas abrir un tomo al azar? Sin necesidad de buscar nada específico, solo por curiosidad. Era común tomar una enciclopedia solo para ver. Y de pronto estabas leyendo sobre el sistema solar, o sobre civilizaciones antiguas, o sobre animales que jamás habías visto. La enciclopedia enseñaba algo que hoy parece casi olvidado: el placer de descubrir sin prisa. No había buscador automático. No había sugerencias. Había que hojear. Había que leer. Había que perderse un poco para aprender. Y quizá por eso marcaba tanto. En muchos hogares la enciclopedia se compraba con sacrificio, a plazos, con planeación. No se veía como un gasto, sino como una inversión. Padres y madres creían de verdad que esos libros podían cambiar el destino de sus hijos. Que de alguna manera el conocimiento guardado ahí abriría puertas que ellos mismos nunca pudieron cruzar. ¿Cuántas veces escuchaste frases como: esto es para tus estudios, cuida bien esos libros, aquí está tu futuro? La enciclopedia también enseñaba responsabilidad. No se rayaba, no se doblaban las hojas, no se ponían vasos encima, se le tenía respeto, y había un momento casi ritual: la tarea escolar. Primero venía la pregunta: ¿en qué letra estará esto? Luego, buscar el tomo correcto, revisar el índice, leer párrafos largos, mirar ilustraciones que parecían ventanas a otros mundos, copiar a mano, leer con atención, tratar de entender palabras difíciles. Era un proceso, y el proceso importaba. La enciclopedia no daba respuestas inmediatas. Exigía tiempo, exigía esfuerzo, y sin darse cuenta, enseñaba disciplina. Pero no todo era estudio. La enciclopedia también era escenario de recuerdos.
¿Cuántas fotos familiares se tomaron frente a una estantería llena de tomos? ¿Cuántas salas usaban esos libros como símbolo de orgullo? Tener una enciclopedia decía algo de esa familia. Decía que ahí se valoraba el conocimiento, que ahí había esperanza en el mañana. Con el paso de los años, ocurrió algo curioso. La enciclopedia empezó a usarse menos, pero casi nunca se tiró a la basura. Se quedó ahí, en silencio, observando. Vio crecer a los niños, vio partir a los jóvenes, vio llegar nuevas tecnologías, y aun cuando dejó de consultarse, siguió cargando un peso simbólico enorme, porque no solo guardaba información, guardaba una época entera, una época en la que aprender requería paciencia, en la que equivocarse era parte del camino, en la que el conocimiento se construía página por página. Por eso, cuando hoy alguien encuentra una enciclopedia antigua, no siente solo curiosidad, siente respeto, siente nostalgia, siente algo muy parecido a la añoranza. Pero hay una pregunta que empieza a surgir, una pregunta que cambia por completo la forma en que vemos esos libros. Si la enciclopedia fue tan importante, si representó tanto, ¿qué pasó cuando el mundo decidió que ya no la necesitaba? ¿Y qué dice eso sobre nosotros? Hubo un momento, casi imperceptible, en el que la enciclopedia dejó de ser el centro de las respuestas. No ocurrió de golpe, no fue de un día para otro, fue silencioso. Primero llegaron las computadoras a algunas casas, grandes, lentas, con ruidos extraños al encenderse. Parecían una novedad lejana, algo que no amenazaba a los libros. Después llegó el Internet, tímido al principio. Una conexión que tardaba minutos en establecerse. Páginas simples, pocas imágenes, nada que se comparara con el peso y la autoridad de una enciclopedia impresa. Al menos, eso parecía. Durante un tiempo, ambos mundos convivieron. La enciclopedia seguía en el estante, la computadora ocupaba un rincón, y la vida seguía su curso. Pero algo empezó a cambiar na cabeza das pessoas. La prisa. De pronto ya no había tanto tiempo para hojear, ya no había tanta paciencia para leer páginas largas. La pregunta dejó de ser, ¿dónde está?, y pasó a ser, ¿qué tan rápido lo encuentro? La enciclopedia que siempre había enseñado a esperar, comenzó a parecer lenta. Y eso dolió. Porque no fue solo un cambio de objeto, fue un cambio de mentalidad. Antes, aprender era un camino. Ahora, empezó a convertirse en un destino inmediato. Los tomos seguían ahí, imponentes, silenciosos, pero ya no eran la primera opción. En muchas casas ocurrió una escena parecida. Un niño preguntaba algo, el padre dudaba, la madre pensaba. Antes, alguien decía, busca en la enciclopedia. Ahora, alguien decía, déjame ver en la computadora. Y sin darse cuenta, una generación empezó a crecer sin ese ritual, sin el sonido de las páginas, sin el polvo en los dedos, sin la sensación de estar entrando a algo grande. Las enciclopedias no desaparecieron de inmediato, simplemente quedaron en pausa. Algunas familias las guardaron por si acaso, otras las heredaron, otras las dejaron como decoración sin tocarlas, y así, poco a poco, el objeto que había sido símbolo de futuro, empezó a convertirse en símbolo de pasado. Pero aquí hay algo importante que casi nadie dice. La enciclopedia no perdió valor. El mundo cambió de ritmo. Y cuando el ritmo cambia, lo profundo suele parecer pesado. Internet ofrecía algo irresistible: velocidad, cantidad, inmediatez, pero también trajo algo que no se notó al principio: superficialidad. Porque una respuesta rápida no siempre es una respuesta completa. Y leer un párrafo no es lo mismo que entender un tema. La enciclopedia obligaba a permanecer, a leer más de lo necesario, a encontrarse con cosas que uno no estaba buscando. ¿Cuántas veces llegaste a una respuesta
y te quedaste leyendo algo totalmente distinto, eso era aprendizaje real. Con la llegada de lo digital, el conocimiento se fragmentó, se volvió corto, rápido, desconectado, y aunque trajo avances increíbles, también nos quitó algo en silencio: la paciencia. Por eso, muchas personas que hoy superan los 40 sienten una extraña incomodidad cuando recuerdan la enciclopedia. No es solo nostalgia. Es la sensación de haber vivido una forma de aprender que ya no existe. Una forma más lenta, pero más profunda. Las enciclopedias empezaron a desaparecer de los catálogos. Las editoriales cerraron líneas enteras. Los vendedores puerta a puerta dejaron de ofrecerlas. Y un día, alguien miró ese estante lleno de tomos y pensó: ¿qué hacemos con esto? Algunas terminaron en cajas, otras en bibliotecas públicas, otras fueron regaladas, y muchas, tristemente, tiradas. Pero aquí ocurre algo curioso. Cuando alguien decide deshacerse de una enciclopedia, rara vez lo hace sin pensarlo. Se queda mirando los lomos. Lee los títulos. Recuerda. Porque no está tirando solo libros. Está tocando una parte de su propia historia. Está recordando noches de tarea, conversaciones con los padres, sueños de un futuro mejor. La enciclopedia se convirtió en un espejo del tiempo, y los espejos, a veces, duelen. Por eso, aunque dejó de usarse, nunca dejó de significar. Y tal vez aquí está la gran pregunta que muchos evitan. Si hoy tenemos acceso a toda la información del mundo, ¿por qué sentimos que entendemos menos? ¿Por qué recordamos menos? ¿Por qué nos cuesta concentrarnos más? La enciclopedia no solo contenía conocimiento, contenía método, contenía estructura, contenía profundidad, y cuando eso se pierde, algo dentro de nosotros también se pierde. Pero esta historia no termina aquí, porque, contra todo pronóstico, la enciclopedia no murió, se transformó. Y en algunos lugares, está regresando, de una forma inesperada, silenciosa, pero poderosa. ¿Quiénes la están buscando otra vez? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, alguien volvería a abrir un tomo pesado para aprender? Eso cambia todo. Cuando muchos pensaban que la enciclopedia estaba condenada a desaparecer para siempre, algo inesperado comenzó a ocurrir. No en las grandes ciudades, no en las escuelas modernas, no en los discursos sobre tecnología, sino en silencio, en bibliotecas pequeñas, en casas antiguas, en personas que empezaron a sentirse cansadas, cansadas de leer sin recordar, cansadas de aprender sin profundizar, cansadas de sentir que sabían de todo un poco, pero de nada en verdad. Fue ahí donde algunos volvieron la mirada hacia atrás, hacia los estantes, hacia las cajas olvidadas, hacia esos tomos pesados que nadie había abierto en años, y al hacerlo, descubrieron algo sorprendente. La enciclopedia seguía funcionando. No se había quedado obsoleta. No había perdido sentido. Simplemente esperaba. Esperaba a alguien dispuesto a leer sin prisa, a aprender sin distracciones, a concentrarse de verdad. Muchos adultos, ya pasados los 40, comenzaron a sentir una necesidad distinta al estudiar o investigar algo. No querían solo la respuesta, querían comprender. Y ahí, la enciclopedia volvió a tener voz. Al abrir un tomo después de tantos años, la sensación era casi física, el peso en las manos, el sonido de las páginas. El olor del papel envejecido era como volver a casa, porque ese objeto no exigía rapidez, exigía presencia, no había notificaciones, no había anuncios, no había enlaces que te llevaran a otro lugar. Solo tú y el conocimiento, y entonces ocurrió algo más profundo. Personas que jamás se habían considerado lectoras empezaron a pasar minutos, luego horas, leyendo sin darse cuenta del tiempo, porque la enciclopedia no solo informaba, acompañaba,
Te llevaba de un tema a otro con calma. Te invitaba a quedarte. Te obligaba a pensar. En un mundo saturado de estímulos, eso se volvió casi terapéutico. Y no fueron solo adultos. Padres y abuelos comenzaron a mostrar las enciclopedias a hijos y nietos, no como obligación, sino como experiencia. Mira cómo buscábamos antes. Así aprendíamos. Así se estudiaba. Y algo hermoso empezó a pasar. Los niños se sorprendían, no por la información, sino por el proceso, por tener que buscar una letra, por leer párrafos largos, por entender sin videos. Era diferente, y justamente por eso llamaba la atención. La enciclopedia empezó a convertirse en un puente entre generaciones, no como herramienta principal, sino como símbolo, un símbolo de una forma de aprender más consciente, más lenta, más profunda. En algunos hogares volvió a ocupar un lugar visible, no por moda, no por decoración, sino por significado, porque representaba algo que el mundo moderno parecía haber olvidado, que el conocimiento necesita tiempo para asentarse. También comenzaron a aparecer personas que coleccionaban enciclopedias antiguas, no por valor económico, sino por valor emocional. Cada tomo contaba una historia, no solo por lo que decía, sino por lo que había vivido. Manchas, páginas dobladas, anotaciones al margen. Cada marca era una prueba de que alguien había pasado por ahí, y eso tocaba algo muy profundo. Porque la enciclopedia no es perfecta, puede estar desactualizada, puede tener errores, pero tiene algo que ninguna pantalla ofrece: intención. Alguien escribió eso pensando en enseñar. Alguien organizó ese contenido pensando en el lector. Alguien creyó que valía la pena tomarse el tiempo. Y en una época donde todo se consume rápido, y se olvida más rápido aún, eso empieza a valer oro. Pero aquí viene algo aún más revelador. Muchos de los que regresaron a la enciclopedia no lo hicieron solo por aprender, sino por recordar quiénes eran. Porque al abrir esos tomos, no solo leían información, leían su propia historia. Recordaban la casa donde crecieron, las voces de los padres, las tardes de estudio. La enciclopedia se convirtió en un espejo del pasado y en un ancla en el presente. Pero esta revalorización trae consigo una pregunta incómoda. Si la enciclopedia sigue teniendo tanto poder, si todavía puede enseñar, conectar y emocionar, ¿por qué la dejamos de lado tan fácilmente? ¿Fue realmente por avance? ¿O por comodidad? Esa respuesta no es simple, y nos obliga a mirar más de cerca algo que damos por hecho todos los días. La forma en que hoy consumimos conocimiento. Hay algo que casi nunca cuestionamos: la forma en que aprendemos. Simplemente la aceptamos, la usamos, la repetimos. Pero cuando comparamos la enciclopedia impresa con la forma moderna de consumir información, aparece una diferencia que va mucho más allá del formato. Es una diferencia de actitud. Antes, aprender implicaba detenerse. Ahora, implica avanzar rápido. Antes, el conocimiento se construía. Ahora se acumula. La enciclopedia no ofrecía atajos, no resumía en exceso, no prometía respuestas en segundos, exigía atención. Y esa exigencia, con el tiempo, formaba algo poderoso: criterio. Quien aprendía con enciclopedia no solo memorizaba datos, aprendía a leer con cuidado, a comparar, a entender contextos, porque la información no estaba aislada, estaba conectada. Un tema llevaba a otro. Una idea abría la puerta a muchas más. Hoy, en cambio, saltamos. Saltamos de un enlace a otro, de un video corto a otro más corto, de un titular a otro, y rara vez profundizamos. Eso no nos hace menos inteligentes, pero sí más dispersos, y esa dispersión tiene consecuencias. Cada vez nos cuesta más concentrarnos, leer textos largos, escuchar con paciencia, pensar sin interrupciones.
La enciclopedia entrenaba justamente lo contrario. Entrenaba la permanencia. Por eso, muchas personas sienten que algo se perdió en el camino. No el conocimiento, sino la relación con él. La enciclopedia también enseñaba límites. Sabías que lo que estaba ahí había sido revisado, editado, organizado. No todo era perfecto, pero había intención de verdad. Hoy cualquiera puede publicar cualquier cosa, y eso es maravilloso, pero también peligroso, porque sin criterio, la abundancia confunde. La enciclopedia no gritaba, no competía por atención, no buscaba likes, esperaba, y quien se acercaba, lo hacía con respeto. Por eso volver a hablar de enciclopedia no es hablar del pasado por nostalgia vacía, es hablar de una pregunta urgente. ¿Estamos aprendiendo mejor o solo más rápido? Muchos adultos, al notar esto, empezaron a cambiar pequeños hábitos. Leer libros impresos otra vez, tomar notas a mano, reducir el tiempo frente a pantallas. Y algunos, sin planearlo, volvieron a abrir una enciclopedia, no para buscar una fecha, sino para ejercitar la mente, para desacelerar. Y en ese acto simple, descubrieron algo inquietante. Leer sin interrupciones cuesta. Cuesta al principio. Cuesta porque el cerebro ya no está acostumbrado. Pero después se vuelve un alivio, como si la mente agradeciera el silencio. La enciclopedia no compite con la tecnología, no necesita hacerlo. Ocupa otro lugar, un lugar donde el conocimiento no es urgente, es profundo, y ahí está su valor actual. Pero esta reflexión nos lleva a algo aún más delicado. Si sabemos que esa forma de aprender nos hacía bien, ¿por qué no la estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Por qué los niños crecen rodeados de pantallas, pero casi nunca de libros que exijan paciencia? La respuesta no es culpa, es contexto. Pero entenderlo es el primer paso, porque cuando un objeto deja de usarse, no desaparece solo. Desaparece lo que enseñaba. Y la enciclopedia enseñaba mucho más de lo que creíamos. Enseñaba a esperar, a profundizar, a respetar el conocimiento. Y ahora surge una pregunta que incomoda. ¿Estamos dispuestos a recuperar eso? ¿O ya lo dimos por perdido? En el próximo capítulo, vamos a entrar en un tema aún más personal. La enciclopedia dentro de la familia. Lo que significó para padres, hijos y abuelos, y lo que todavía puede significar hoy. La enciclopedia no vivía sola en una estantería, vivía dentro de la familia. Era testigo silencioso de conversaciones, de sueños, de expectativas. Estaba ahí cuando los padres hablaban del futuro, cuando los hijos crecían, cuando los abuelos recordaban. En muchas casas, la enciclopedia representaba algo muy claro: sacrificio. No era barata, no era impulsiva, era una decisión. Había familias que ahorraban durante meses para comprarla, o que aceptaban pagarla en cuotas largas, creyendo firmemente que aquello valía la pena. Porque no estaban comprando libros, estaban comprando oportunidades. Para muchos padres, la enciclopedia era una forma de decir: yo no tuve esto, pero tú sí lo vas a tener. Y ese mensaje quedaba grabado. Los hijos crecían viendo esos tomos como algo importante, algo serio, algo que no se tocaba sin cuidado. La enciclopedia imponía respeto incluso sin palabras. En algunas familias era el padre quien la consultaba primero, en otras la madre, a veces ambos. Y cuando un niño veía a sus padres leyendo, buscando, aprendiendo, entendía algo sin que nadie se lo explicara, que aprender importaba. La enciclopedia también marcaba momentos de unión, la tarea hecha en la mesa, el padre ayudando a buscar un tema, la madre explicando con paciencia. No era solo estudio, era convivencia, era tiempo compartido. Y en hogares donde el diálogo a veces faltaba, la enciclopedia abría puertas, porque una pregunta llevaba a otra, y una respuesta generaba conversación. ¿Sabías esto? Yo no lo sabía.
Mira qué interesante. Esos momentos no siempre se recuerdan con claridad, pero se sienten, quedan. También estaban los abuelos. Muchos de ellos miraban la enciclopedia con una mezcla de orgullo y asombro. Para algunos, era algo impensable en su juventud. Para otros, una señal de progreso. Antes no teníamos nada de esto. Ahora los niños tienen todo. Y aún así, los abuelos sabían algo, que los libros no educan solos, que el ejemplo pesa más. Por eso, cuando un abuelo se sentaba con un nieto a hojear un tomo, no estaba enseñando solo datos, estaba transmitiendo valores, paciencia, respeto, curiosidad. La enciclopedia era una excusa para el vínculo. Con el tiempo, muchas de esas familias cambiaron. Los hijos crecieron, las casas se vaciaron, los padres envejecieron. Y la enciclopedia siguió ahí, como una especie de guardiana de una etapa, de una forma de criar, de una forma de soñar. Hay personas que, años después, al heredar la casa de los padres, se encuentran con la enciclopedia todavía intacta, y en ese momento algo se rompe por dentro. Porque no ven solo libros, ven la intención de quienes ya no están, ven el esfuerzo, ven el amor. Por eso cuesta tanto deshacerse de ella. Porque tirar una enciclopedia para muchos se siente como tirar un pedazo de historia familiar. Y aquí surge algo muy profundo. La enciclopedia no fue solo una herramienta educativa, fue un símbolo de cuidado, de padres que querían dar más, de familias que creían en el futuro. Y cuando hoy alguien decide conservarla, aunque no la use, no es por utilidad, es por respeto. Pero también hay una realidad incómoda. Muchas de esas enciclopedias están guardadas en cajas, en bodegas, en cuartos que nadie abre, y con ellas también se guardan historias que nadie está contando, historias que podrían enseñar mucho más que cualquier búsqueda rápida. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si volviéramos a abrir esas páginas? No para buscar datos, sino para reconectar con quienes fuimos. Porque quizá, dentro de esos tomos, no solo hay conocimiento, hay identidad. Y eso nos lleva al próximo capítulo. Porque ahora vamos a hablar de algo que pocos esperan, la enciclopedia como refugio emocional. Hay objetos que informan, y hay objetos que acompañan. La enciclopedia, para muchas personas, fue ambas cosas. En momentos difíciles, cuando la casa estaba en silencio, cuando la vida parecía demasiado grande o demasiado pesada, había quienes abrían un tomo sin un objetivo claro. No para estudiar, no para cumplir una tarea, sino para estar. Leer se convertía en una forma de refugio. Mientras el mundo afuera seguía su ritmo, las páginas ofrecían algo raro: estabilidad. Las palabras no cambiaban, no exigían respuestas, no juzgaban, simplemente estaban ahí. Para algunos adolescentes, la enciclopedia fue una salida silenciosa, un lugar donde esconderse del ruido, de los conflictos, de la incomprensión. Mientras otros escapaban por la televisión, ellos escapaban por las páginas, y eso dejaba marca, porque aprender, en esos momentos, no era una obligación. Era una forma de sobrevivir emocionalmente. Había personas que encontraban consuelo leyendo sobre lugares lejanos, sobre culturas antiguas, sobre estrellas que estaban a millones de kilómetros. Eso les recordaba algo esencial, que sus problemas, aunque reales, no eran el centro del universo. La enciclopedia ofrecía perspectiva. También hubo quienes, en momentos de pérdida, se acercaron a ella sin darse cuenta. Una casa más vacía, una silla que ya no se ocupaba, una voz que ya no se escuchaba. Abrir un libro en esos casos era una manera de no sentirse tan solo, porque la lectura llenaba el espacio, y cuando la enciclopedia había pertenecido a alguien querido, un padre, una madre, un abuelo, el acto de leer se volvía aún más profundo. Era casi como sentarse a su lado otra vez.
tocar las páginas que esa persona tocó, leer las palabras que esa persona leyó. Eso crea una conexión que no se explica con lógica, se siente. Por eso, muchas enciclopedias tienen marcas, subrayados, dobles discretos, notas escritas a lápiz. No son errores, son huellas, pruebas de que alguien estuvo ahí, pensando, aprendiendo, viviendo. En un mundo donde todo es reemplazable, esas huellas se vuelven sagradas, porque nos recuerdan que el conocimiento no siempre fue impersonal, que tuvo rostro, que tuvo historia. La enciclopedia también fue refugio para la curiosidad que no encontraba espacio en otro lado, para quienes hacían preguntas incómodas, para quienes querían saber más de lo permitido, para quienes necesitaban entender el mundo a su manera. Ahí no había censura emocional, solo información esperando ser descubierta, y eso, para muchas personas, fue libertad. Pero aquí aparece algo que incomoda. Hoy, cuando alguien se siente solo, ansioso o perdido, rara vez recurre a un libro. Recurre a la pantalla, a la distracción, al ruido. Y aunque eso puede aliviar por momentos, no siempre acompaña. La enciclopedia no distraía, sostenía. Y esa diferencia es enorme. Tal vez por eso, en medio de tanta velocidad, algunas personas están volviendo a buscar refugios lentos, objetos que no exigen rendimiento, que no comparan, que no presionan, objetos que simplemente están. Y la enciclopedia, sin proponérselo, sigue ofreciendo eso. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. Si este objeto fue refugio, maestro y puente emocional, ¿por qué lo tratamos como algo obsoleto? ¿En qué momento decidimos que ya no necesitábamos ese tipo de compañía? La respuesta no está solo en la tecnología, está en la forma en que empezamos a relacionarnos con el tiempo. Y eso nos lleva directamente al próximo capítulo, porque ahora vamos a hablar de algo que casi nadie considera: la enciclopedia frente al tiempo, lo que resiste y lo que se pierde. El tiempo es implacable con casi todo. Modas pasan, tecnologías envejecen, costumbres se olvidan, pero hay objetos que no desaparecen del todo, solo cambian de lugar. La enciclopedia es uno de ellos. Mientras muchas herramientas nacen ya pensando en ser reemplazadas, la enciclopedia fue creada con otra intención: durar. Sus páginas no fueron hechas para una temporada, fueron hechas para décadas. Por eso, incluso hoy, hay enciclopedias que siguen en pie, con más de 50 años encima, aún legibles, aún completas. Intenta hacer eso con un archivo digital, con un dispositivo viejo, con un formato que ya nadie usa. El tiempo no trata a todos por igual. La enciclopedia entendía algo fundamental, que el conocimiento verdadero no necesita correr. Necesita permanecer, y esa permanencia tiene un costo. Requiere espacio, requiere cuidado, requiere decisión. Por eso, conservar una enciclopedia hoy es casi un acto de resistencia. Resistencia a la obsolescencia programada. Resistencia a la idea de que todo debe ser nuevo, rápido y desechable. Quien guarda una enciclopedia está diciendo, aunque no lo sepa, no todo lo valioso necesita actualizarse cada año. Y eso es poderoso. También hay algo más. La enciclopedia nos enfrenta con el paso del tiempo de una forma honesta. Al abrir un tomo antiguo, vemos palabras que ya no se usan, mapas que ya no coinciden, datos que cambiaron, y lejos de invalidarla, eso la humaniza, porque nos recuerda que el conocimiento es un proceso, que evoluciona, que se corrige, pero no se borra. Cada edición es una fotografía de lo que la humanidad sabía en ese momento. Y eso tiene un valor histórico inmenso. Leer una enciclopedia antigua no es solo aprender, es viajar en el tiempo. Es entender cómo pensaban antes, qué se consideraba importante, qué se ignoraba. Nos enseña humildad, porque muestra que lo que hoy creemos absoluto, mañana puede cambiar. Y aún así, seguimos avanzando. La enciclopedia, al permanecer,
nos enseña algo sobre el legado. No todo lo que dejamos tiene que ser perfecto, tiene que ser significativo. Muchos padres no dejaron herencias grandes, no dejaron propiedades, no dejaron dinero, pero dejaron una enciclopedia. Y con ella, dejaron un mensaje silencioso. Aprender importa. El conocimiento vale. Piensa por ti mismo. Ese mensaje atraviesa generaciones, pero aquí aparece una tensión inevitable. Vivimos en un mundo que ya no quiere cargar peso, ni físico ni emocional. Queremos liviandad, rapidez, minimalismo, y en ese contexto, una enciclopedia parece un estorbo. Grande, pesada, anticuada. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder lo que pesa? ¿Solo porque pesa? Porque muchas de las cosas más importantes de la vida pesan. Las relaciones, las decisiones, los recuerdos, y la enciclopedia pesa porque carga todo eso. Tiempo, historia, intención, pero el tiempo sigue avanzando. Y llega un momento en que alguien tiene que decidir qué hacer con esos tomos. Conservarlos, regalarlos, venderlos, o dejarlos ir. Y esa decisión nunca es solo práctica, es emocional, porque en el fondo, no se trata de libros, se trata de qué tipo de relación queremos tener con el pasado y con el conocimiento. Y aquí llegamos a un punto crucial. ¿Qué pasa cuando alguien, por primera vez, decide abrir una enciclopedia? No por obligación, sino por elección consciente. Esa experiencia cambia algo. Hay una diferencia enorme entre hacer algo por costumbre y hacerlo por elección. Cuando alguien abre una enciclopedia hoy, no lo hace porque no tiene otra opción, lo hace porque decide hacerlo. Y esa decisión cambia todo. Ya no hay presión escolar. No hay tarea que entregar. No hay examen. Hay curiosidad, una curiosidad madura, tranquila, consciente. La persona elige un tomo, lo saca del estante, se sienta, y en ese gesto simple ocurre algo profundo. El tiempo se desacelera. No hay urgencia. No hay notificaciones. No hay interrupciones. Solo el acto de leer. Y lo primero que sorprende es esto. La mente se resiste. Cuesta concentrarse. Cuesta permanecer en el texto. Cuesta no mirar el reloj. Pero si la persona insiste, si se queda, algo se acomoda por dentro. La atención vuelve, como un músculo que había estado dormido. Leer una enciclopedia hoy es un ejercicio de presencia. No se trata solo de aprender sobre un tema. Se trata de aprender a estar, a permanecer con una idea, a seguir un razonamiento, a aceptar que entender lleva tiempo. Y cuando eso ocurre, aparece una sensación olvidada. Satisfacción. No la satisfacción inmediata de una respuesta rápida, sino la satisfacción profunda de comprender algo de verdad. Quien vive eso, aunque sea una vez, ya no vuelve a mirar el conocimiento de la misma manera, porque descubre que no todo lo valioso es rápido, que no todo lo útil es cómodo. La enciclopedia también enseña a aceptar límites. No todo está ahí. No todo es actual. Y eso está bien, porque obliga a pensar, a comparar, a buscar más. Despierta el criterio, y ese criterio se nota en la vida cotidiana. Personas que vuelven a leer de esta forma empiezan a escuchar mejor, a reflexionar más antes de opinar, a cuestionar lo que consumen, no porque la enciclopedia sea superior, sino porque entrenó algo esencial, la atención profunda. Por eso, muchos adultos sienten que abrir una enciclopedia hoy es casi un acto terapéutico, un descanso del ruido, una pausa real. Y hay algo aún más poderoso, cuando alguien hace esto delante de un niño, sin explicarlo, sin imponerlo. El niño observa y aprende. Aprende que el conocimiento no siempre viene de una pantalla, que leer puede ser placentero, que el silencio también enseña. Así, la enciclopedia vuelve a cumplir su papel más importante, no como herramienta principal, sino como ejemplo,
Pero aquí aparece una pregunta inevitable. Si abrir una enciclopedia hoy genera todo esto, ¿por qué no hablamos más de ello? ¿Por qué parece algo raro, casi extraño? Tal vez porque nos enfrenta con algo incómodo, que muchas veces no es falta de tiempo, es falta de paciencia. Y reconocer eso duele, pero también libera. Porque si la paciencia se perdió, también puede recuperarse. Y la enciclopedia, sin proponérselo, sigue ofreciendo ese camino. Ahora estamos cerca del final. Pero antes de cerrar esta historia, hay algo que todavía falta decir. Algo que transforma completamente la forma en que vemos este objeto. Porque la enciclopedia no es solo pasado. No es solo nostalgia. No es solo memoria. Tiene un papel inesperado. En el futuro. Durante mucho tiempo pensamos que el futuro solo miraba hacia adelante. Más rápido, más ligero, más digital. Pero el futuro no siempre avanza en línea recta. A veces, regresa. No para repetir, sino para rescatar. En los últimos años, algo curioso empezó a notarse en silencio. Personas jóvenes, que crecieron sin enciclopedias, comenzaron a buscarlas. No porque las necesitaran, sino porque las deseaban. Las encontraban en casas de abuelos, en librerías de segunda mano, en mercados antiguos. Y al verlas, sentían algo difícil de explicar. Asombro, no por la información, sino por la idea de que alguien, alguna vez, quiso reunir todo el conocimiento posible y hacerlo accesible en forma de libros. Eso, para una generación acostumbrada a lo inmediato, resulta casi heroico. La enciclopedia empezó a ser vista como símbolo de profundidad, de intención, de cuidado, y así, sin planearlo, comenzó a ocupar un nuevo lugar, no como herramienta principal, sino como recordatorio. Recordatorio de que el conocimiento merece respeto, de que aprender puede ser un acto lento y consciente, de que no todo tiene que ser desechable. En un mundo saturado de información falsa, incompleta o manipulada, la enciclopedia también recuperó otro valor: confianza. Sabías que lo que estaba ahí había pasado por filtros, por editores, por revisión. No era perfecto, pero era responsable. Y eso hoy importa más que nunca. La enciclopedia también comenzó a aparecer en espacios inesperados, en aulas alternativas, en proyectos educativos independientes, en hogares donde los padres buscaban enseñar algo más que contenidos. Buscaban enseñar criterio, porque el futuro no necesita solo personas informadas, necesita personas que sepan pensar, y pensar requiere tiempo, silencio, profundidad. Exactamente lo que la enciclopedia siempre ofreció, pero hay algo todavía más fuerte. Cuando una persona decide conservar una enciclopedia hoy, no lo hace por utilidad inmediata, lo hace por legado, porque sabe que, quizá, algún día, alguien la abrirá. Un hijo, un nieto, alguien curioso. Y al hacerlo no solo encontrará información, encontrará una intención antigua pero poderosa. Esto importa. La enciclopedia se convierte entonces en una cápsula del tiempo, un objeto que conecta pasado, presente y futuro. Y eso la vuelve inmortal. Pero aquí aparece la última pregunta antes del cierre. Si la enciclopedia sigue teniendo tanto sentido, si todavía puede enseñar, conectar y transformar, ¿por qué seguimos dudando de su lugar en nuestras vidas? Tal vez porque aceptar su valor nos obliga a aceptar algo más profundo, que no todo avance es mejora, que no todo lo nuevo sustituye lo esencial, y que algunas cosas no deben desaparecer solo porque el mundo se aceleró. Y con esa reflexión, llegamos al último tramo de esta historia, el momento de cerrar el círculo. De mirar la enciclopedia no como objeto, sino como símbolo. Al final, la enciclopedia nunca fue solo papel y tinta. Fue una idea. La idea de que el conocimiento merece cuidado, de que aprender es un acto de respeto, de que entender el mundo toma tiempo.
Cuando miramos una enciclopedia hoy, no estamos viendo un objeto obsoleto. Estamos viendo una época en la que las respuestas no se gritaban, se buscaban. Una época en la que leer era un compromiso, en la que equivocarse formaba parte del proceso, en la que el saber no se consumía, se construía. La enciclopedia nos recuerda algo que el mundo moderno intenta esconder, que la profundidad no es rápida, que la sabiduría no es inmediata, y que el verdadero aprendizaje transforma por dentro. Tal vez por eso todavía nos conmueve verla, porque, en el fondo, no extrañamos los libros. Extrañamos la relación que teníamos con el conocimiento. Extrañamos sentarnos sin prisa. Extrañamos concentrarnos. Extrañamos sentir que aprender valía el esfuerzo. La enciclopedia fue testigo de sueños, de padres que querían un futuro mejor para sus hijos, de hijos que aprendían sin saber que estaban formando carácter, de familias que creían que el saber podía cambiar destinos, y en muchos casos, cambió. Hoy, en un mundo que corre sin parar, la enciclopedia nos hace una invitación silenciosa. Detente. Respira. Profundiza. No para rechazar el presente, sino para equilibrarlo. Porque la tecnología puede avanzar, el mundo puede cambiar, pero hay valores que no deberían perderse: paciencia, curiosidad genuina, respeto por el conocimiento. La enciclopedia no compite con el futuro, lo complementa, y tal vez su mayor enseñanza sea esta: no todo lo importante necesita ser nuevo. Algunas cosas solo necesitan ser recordadas. Si alguna vez, después de este video, ves una enciclopedia en una estantería, en una caja, en una casa antigua, tal vez ya no la mires igual. Tal vez veas ahí algo más que libros. Tal vez veas tiempo, historia, intención. Tal vez veas una parte de ti. Si esta historia te tocó de alguna forma, te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Deja tu like, comparte este video con alguien que también creció rodeado de libros y escribe en los comentarios: ¿había una enciclopedia en tu casa? ¿Quién la compró? ¿Dónde está hoy? Y si quieres seguir viajando por la historia de objetos que marcaron generaciones, suscríbete al canal. Aquí, cada objeto guarda una historia, y cada historia guarda un pedazo de nosotros. Gracias por estar aquí. Imagina por un momento un mundo donde la enciclopedia jamás hubiera existido. Un mundo sin estanterías, llenas de tomos, sin letras ordenadas pacientemente de la A a la Z, sin ese intento humano de reunir el saber y decir: esto es lo que sabemos, hasta ahora. Puede parecer un simple ejercicio de imaginación, pero no lo es. Porque si la enciclopedia no hubiera existido, el conocimiento habría seguido otro camino. Uno más fragmentado, más desigual, más dependiente de quién tenía acceso y quién no. Durante siglos, el saber estuvo concentrado en pocos lugares: monasterios, universidades, bibliotecas cerradas. No cualquiera podía aprender. No cualquiera podía preguntar. No cualquiera podía saber. La enciclopedia rompió eso. No de forma perfecta, no de forma inmediata, pero sí de forma decisiva. Si la enciclopedia no hubiera existido, aprender habría seguido siendo un privilegio mucho más limitado. Los hijos de familias comunes no habrían tenido acceso fácil a información organizada. La curiosidad habría chocado constantemente contra muros. Y algo muy importante se habría perdido: la idea de que el conocimiento puede vivir en casa. La enciclopedia llevó el saber al comedor, a la sala, al cuarto de los niños. Lo volvió cotidiano. Lo volvió posible. Sin ella, el aprendizaje habría dependido aún más de la oralidad, de lo que alguien recordaba, de lo que alguien decidía enseñar. Y eso crea brechas enormes. Porque lo que no se escribe, se deforma. Lo que no se organiza, se pierde. Lo que no se preserva, desaparece. La enciclopedia fue una forma de decirle al tiempo:
Esto no se va a olvidar tan fácilmente. También enseñó algo clave, que el conocimiento tiene estructura. No es solo información suelta, es contexto, es relación entre ideas. Es profundidad. Si la enciclopedia no hubiera existido, muchas generaciones no habrían aprendido a pensar de forma ordenada. Habrían recibido datos, pero no método. Y el método cambia vidas. Porque quien aprende a buscar, a leer, a comparar, a entender, no depende siempre de otros. Piensa en cuántas personas encontraron su vocación hojeando una enciclopedia. Un médico, un historiador, un maestro, un científico. Sin enciclopedia, muchas de esas chispas no habrían ocurrido. No porque el talento no existiera, sino porque el acceso sí habría faltado. Por eso, imaginar un mundo sin enciclopedia no es imaginar menos libros, es imaginar menos oportunidades, menos igualdad, menos profundidad, menos paciencia. Y esa reflexión nos prepara para algo aún más interesante. Porque ahora que el mundo es digital, la pregunta cambia. Si hoy tenemos enciclopedias digitales, búsquedas instantáneas y respuestas inmediatas, ¿realmente aprendemos mejor que antes? ¿O solo aprendemos distinto? Esa comparación entre la enciclopedia antigua y la digital es lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. Cuando hablamos de enciclopedia hoy, muchas personas piensan inmediatamente en la versión digital. Una pantalla, un buscador, una respuesta en segundos. Y sin duda, la enciclopedia digital es un avance enorme. Democratizó el acceso al conocimiento como nunca antes. Permitió que millones de personas aprendieran sin límites geográficos. Hizo posible que cualquier duda pudiera resolverse casi al instante. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Es el mismo tipo de aprendizaje? La enciclopedia impresa y la digital no son enemigas. Son reflejo de épocas distintas y de actitudes distintas frente al saber. La enciclopedia antigua exigía un cuerpo presente. Había que levantarse, buscar el tomo, sentarse, leer. Todo el proceso preparaba la mente para aprender. Era como entrar a una biblioteca personal. El cuerpo entendía que algo importante iba a suceder. La enciclopedia digital, en cambio, elimina ese ritual. La información llega sin esfuerzo físico, y eso tiene ventajas, pero también consecuencias. Cuando algo llega demasiado rápido, a veces no se queda. La enciclopedia impresa enseñaba a convivir con la duda, a leer más de lo que uno buscaba, a descubrir cosas inesperadas en el camino. Buscabas una palabra y terminabas aprendiendo otra. La digital es eficiente, precisa, directa, pero rara vez te invita a perderte. Otra diferencia clave está en la profundidad. La enciclopedia antigua presentaba los temas como relatos completos, con inicio, desarrollo y contexto. Te obligaba a entender el todo. La digital, muchas veces, fragmenta. Un párrafo, una definición, un dato aislado. Eso no es malo en sí, pero forma otro tipo de mente. Una mente rápida, pero menos paciente. Además, la enciclopedia impresa tenía límites claros. No podía actualizarse todos los días. Eso la obligaba a ser cuidadosa. Cada palabra contaba. La digital, en cambio, puede cambiar constantemente. Y eso también la hace más vulnerable a errores, opiniones y manipulación. No todo lo que aparece en pantalla tiene el mismo peso. Aquí aparece una analogía poderosa. La enciclopedia impresa es como una conversación larga y profunda. La digital, como una respuesta rápida en medio del ruido. Ambas son útiles, pero no sirven para lo mismo. El problema no es que exista la enciclopedia digital. El problema es cuando creemos que solo ella basta. Porque aprender no es solo obtener información. Es procesarla. Es cuestionarla. Es relacionarla. Y eso requiere tiempo. Por eso, muchas personas que crecieron con enciclopedia impresa sienten que algo se perdió. No el conocimiento, sino la experiencia de aprender.
Pero aún falta una parte importante de esta reflexión. Si la enciclopedia impresa y la digital son distintas, ¿cómo afecta eso la evolución del aprendizaje? Si la enciclopedia nunca hubiera existido, la evolución del aprendizaje habría tomado un rumbo muy distinto. No necesariamente peor en todos los aspectos, pero sí más desigual. Sin la enciclopedia como punto de referencia, el conocimiento habría crecido de forma más dispersa, menos ordenada, más dependiente del entorno social. Aprender habría sido, durante mucho más tiempo, una experiencia fragmentada. Quien nacía cerca de escuelas, maestros o bibliotecas, aprendía más. Quien no, aprendía menos. La enciclopedia fue uno de los primeros intentos reales de equilibrar eso, de ofrecer un mapa del saber accesible dentro del hogar. Sin ella, el aprendizaje habría dependido mucho más de la memoria oral, de relatos incompletos, de interpretaciones personales. Y eso crea distorsiones, porque la memoria humana olvida, la palabra hablada se transforma, el conocimiento sin registro se debilita. La enciclopedia ayudó a fijar el saber, a decir, esto es lo que sabemos hoy. No es perfecto, pero está aquí. Eso permitió continuidad. Sin ese registro organizado, cada generación habría tenido que reconstruir mucho más desde cero. Perderíamos avances, repetiríamos errores, y algo aún más importante, perderíamos método. La enciclopedia no solo enseñaba contenidos, enseñaba a aprender, a buscar por orden alfabético, a consultar índices, a relacionar temas, a leer con atención. Eso formó mentes estructuradas. Sin la enciclopedia, el aprendizaje habría sido más intuitivo, pero menos profundo, más reactivo, pero menos crítico. Y ese impacto llega hasta hoy, porque incluso el aprendizaje digital heredó cosas de la enciclopedia impresa, la idea de categorías, de enlaces entre temas, de referencias cruzadas. Nada de eso nació de la nada. La enciclopedia fue el molde. Sin ella, la evolución digital habría sido caótica. Más rápida, quizás, pero mucho menos confiable. Por eso, cuando hoy hablamos de educación, pensamiento crítico y capacidad de análisis, seguimos usando principios que la enciclopedia ayudó a consolidar. Orden, contexto, profundidad. La paradoja es esta. Creemos que la enciclopedia pertenece al pasado, pero muchas de las bases del aprendizaje moderno nacieron gracias a ella. Y ahora llegamos a la reflexión final. Si la enciclopedia fue tan decisiva, si todavía influye, si sigue enseñando, ¿por qué podemos decir, con tanta seguridad, que nunca va a morir? Esa respuesta no es romántica, es real. La enciclopedia nunca va a morir porque no es solo un objeto, es un concepto. Es la idea de que el conocimiento merece ser reunido, organizado y preservado con intención. Mientras exista el deseo humano de comprender el mundo, la enciclopedia seguirá viva, aunque cambie de forma. Puede dejar de ser impresa, puede volverse digital, puede transformarse en nuevas plataformas, pero su esencia no desaparece, porque la enciclopedia representa algo que la humanidad siempre va a necesitar: orden en medio del caos informativo. Vivimos en la era con más información de la historia, y, paradójicamente, también en una de las más confusas. Nunca fue tan fácil acceder a datos, y nunca fue tan difícil saber qué es confiable. Ahí es donde la enciclopedia resiste, no como un libro antiguo, sino como un modelo que prioriza contexto, que valora revisión, que busca coherencia. Eso nunca va a dejar de ser necesario. Además, la enciclopedia no depende de modas. Las plataformas cambian, las redes aparecen y desaparecen, los formatos se vuelven obsoletos, pero la necesidad de comprender permanece. La enciclopedia sobrevive porque enseña a pensar, no solo a saber, y pensar es atemporal. También hay algo profundamente humano en ella.
el deseo de dejar algo para quien viene después. Cada enciclopedia es una carta al futuro, un mensaje que dice, esto es lo que entendimos del mundo. Puede estar incompleta, puede equivocarse, pero existe, y eso la vuelve eterna. Por eso incluso hoy, personas siguen guardando enciclopedias, no por nostalgia vacía, sino por respeto. Respeto al esfuerzo humano de comprender, respeto al tiempo invertido, respeto al conocimiento como herencia. La enciclopedia nunca va a morir, porque no compite con la tecnología, la orienta. Le recuerda que la información sin criterio no es sabiduría, que la velocidad sin reflexión no es avance, que aprender no es consumir, es transformar. Mientras exista alguien dispuesto a leer con calma, a cuestionar, a profundizar, la enciclopedia seguirá viva, tal vez no en una estantería, tal vez no en papel, pero siempre en la forma en que buscamos entender el mundo. Y eso, ningún avance tecnológico puede eliminar. Si este bloque te hizo reflexionar, compártelo con alguien que también cree que el conocimiento merece respeto, porque algunos objetos no desaparecen, se transforman.